Ya estamos de vuelta en página 13 y Eolo Díaz Tendero nos propone un tema, los desafíos y las controversias para la cuenta pública del 2025. Recordemos que la cuenta pública del 1 de junio, la última del presidente Boric, donde no sé, Eolo, tú que tienes bastante experiencia política, es un resumen de lo que se ha hecho, más de lo que se podría hacer, o también está el contexto electoral donde el presidente también puede mandar algunos mensajes. Sí, mira, yo creo que esta es primero una ceremonia importante de la democracia chilena, ¿no? Yo no la pasaría solo por alto en términos, mira, es una cuenta más, ¿no? Por dos motivos. Uno, porque, y lo conversábamos el otro día con Iván Valenzuela, las ceremonias democráticas están medias débiles. Y en ese sentido me parece que tomarle el peso lo que implica, voy a ponerlo así, una cuenta pública del Ejecutivo frente a los representantes de la ciudadanía. Yo creo que ese es el peso que tiene esta cuestión, ¿no? Ahora, en este caso en particular, y esta cuenta tiene un doble componente además de eso, y es que es la última, como decías tú, y ahí uno tiene que tomar una decisión, ¿no? O hago el balance, por ejemplo, en la última cuenta de Patricio Elwin en el 94, hizo un balance de lo hecho, ¿no? Porque era una situación bien particular, ¿no? En definitiva, ¿qué pasó con la transición? ¿Qué pasó con los derechos humanos? ¿Cuánto avanzamos, no? Sin embargo, uno también puede tomar la decisión de decir, mira, no necesariamente voy a ocupar esta ceremonia para decir qué he hecho, sino cómo a partir de lo hecho me proyecto en el largo plazo, ¿no? Y me parece que en este caso, pensando en quiénes hoy día están gobernando, la alianza que se produjo ahí, creo que el desafío está más bien puesto en esa proyección de futuro que en los logros, ¿no? Aunque es insoslayable pasar por los logros y hacer una cuenta de cómo hemos cumplido frente a la ciudadanía. Ahora me parece que ahí hay una tensión difícil de resolver. ¿Por qué? Porque el gobierno actual se instala en una coyuntura política que es distinta. O sea, viene con un halo de transformación social, digamos, de la representación, digamos, autónoma de la ciudadanía en la lista del pueblo. Había ahí como una tensión que era distinta. Eso hoy día tuvo un giro fundamental, lo que es parte también de, yo me imagino, los aprendizajes que tuvo esta generación al momento de instalarse en la moneda, ¿no? O sea, sobre todo el presidente, que fue el primero que empezó a dar ese giro muy explícitamente, es decir, ¿saben qué? Una cosa es lo que yo puedo prometer y decir que se puede hacer, pero cuando tengo la correlación de fuerzas que tengo y los desafíos que tengo por delante o cómo se me mide la coyuntura, puedo hacer ciertas cosas y otras no. Y ahí hubo un ajuste estratégico que me parece que se puede tomar desde, y que es lo que va a hacer la oposición seguramente, desde una evaluación negativa. Vale decir, mira, finalmente no hicieron lo que habían prometido, ¿no? Ahora la oposición debería estar feliz con eso. Por eso, si lo que habían prometido lo hacían. Eso va a ser la derecha, eso va a ser la oposición. Entonces, por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno, me imagino yo, es decir, miren, logramos hacer un giro de un país que venía, voy a ponerlo así, desestivado, ¿no? Logramos estivarlo y logramos hacer cosas que fueron significativas y aprendimos sobre todo algo que muestra mucho la candidatura de Jara, y son los procesos. Yo creo que ahí hay un aprendizaje de nuevo de esta generación y que además tiene mucho que ver con cómo se fueron juntando generaciones en el gobierno, en donde no es yo voy a hacer algo, sino es cuál es el curso que hago para llegar a la meta que quiero. Y en ese sentido el discurso, si yo lo pienso de algún modo, digamos, de utilidad, es, bueno, voy a hacer la opción por el futuro pensando que esto es el inicio de un proceso. Y no es el cierre de una experiencia, ¿no? Y en ese sentido me parece que ahí hay nichos sobre los cuales se fueron construyendo logros. Me parece que el tema laboral se instaló solo, ¿no? No era lo que estaba en la promesa, ¿no? Pensiones, sueldo mínimo, 40 horas. Creo que ahí hay un paquete muy consistente y que le hace mucho sentido a la ciudadanía, ¿no? Me parece que, por ejemplo, también en términos de mirada de modernización, lo que está haciendo con los trenes y las comunicaciones, perdón, y el transporte, me parece que también hay un nicho que tiene que ver con modernidad, que tiene que ver con puesta al día, con conexión, ¿no? Y yo estoy pensando puntos de fuga simbólicos sobre los cuales aportar a un futuro, ¿no? Y ese futuro me parece que tiene que hacer un balance. Necesariamente va a ser una cuenta de balance, pero me parece que ese balance debería instalarse en la disputa del largo plazo, en la hegemonía. Así como la derecha está en una disputa hegemónica, en donde hay confrontación, me parece que este discurso debería instalarse en la lógica de cuál es la herencia en términos de el progresismo, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que por condiciones históricas
esta unidad de las generaciones, de la nueva generación que llega al poder y aquella que está acostumbrada a ejercer el poder, puede ser una buena amalgama pensando en la democracia chilena, en términos de los aprendizajes que tuvo la nueva generación, de cómo se hace gestión de política pública, de lo que implica en términos de, y esto se habla mucho en políticas públicas, de cómo traduzco que al momento de traducir mi representación de la conflictividad social en política pública, siempre hay una suerte como de, claro, de traducción, pero también de traición. Porque yo no puedo hacer lo que la ciudadanía dice, sino que tengo que diseñarlo en términos institucionales. Y eso es una distancia, es una frialdad. Yo creo que eso es lo que aprendió esta generación, ¿no? Y por otra parte, me parece que la vinculación con de la generación más acostumbrada al ejercicio del poder es como, ¿sabe qué? Miremos para adelante también, digamos, ¿no? Yo creo que ahí también hay un doble aprendizaje y que debería ser un poco el frame sobre el cual armar un cierto mensaje, ¿no? Cierto balance, tenemos cosas, logramos armar esto en términos de un aprendizaje pensando en un largo proceso, no solo en 4 años, y ese largo proceso, una de las herencias o uno de los legados que debería tener este gobierno es una alianza política que piense en largo plazo. Ahora, ahí está la pregunta, creo yo. ¿Es posible eso o no es posible? ¿Qué tanto se puede construir una alianza a largo plazo solo, voy a ponerlo solo, aunque no es tan así, no es tan simple, solo desde la gestión del poder? ¿Y cuánto hay de común? Me parece, en términos de proyecto, de sociedad, ¿no? Me parece que hay una confluencia, ¿no? Hay sectores que hoy día piensan que no hay otra forma de reconstruir la izquierda sino desde la unidad de estas dos generaciones y estas dos experiencias, ¿no? Y yo creo que el caso más significativo de eso es un poco mirar lo que pasó en España, ¿no? En España apareció una fuerza emergente que era Podemos, que de la nueva generación en política, y hoy día está en el suelo, digamos, ¿no? Y fue el PSOE, digamos, desde su reconstrucción, desde un largo viaje por el desierto, que se reconstruyó y hoy día está hegemonizando esa izquierda. Creo que en Chile eso no sucedió así, y hoy día el equilibrio entre esas fuerzas emergentes de izquierda y el socialismo democrático se tiene que dar en un marco de unidad, y me parece que uno de los elementos de este mensaje presidencial debería instalarse allá, sustentándose en los logros, pero proyectándose hacia un futuro, ¿no? Me parece que además eso dice mucho también con rescatar el talante de esta ceremonia democrática, que es muy importante, digamos, ¿no? En ese sentido, no es solamente voy a ponerlo así, dar cuenta de las cosas que he hecho, sino el significado histórico que tienen las cosas que he hecho, ¿no? ¿Qué hay de poderoso en la agenda laboral que lo logramos construir? ¿Cómo ahí hay una imagen de sociedad que se puede proyectar también en un conglomerado fuerte de izquierda o de centro izquierda o socialdemócrata, digamos, en definitiva, para Chile? Oye, Josefina, Olo menciona, claro, que la gradualidad volvió a ser sexy, claro. Porque era una palabra vetada, pero ¿no es acaso este aprendizaje que pudo tener el Frente Amplio un aprendizaje que precisamente más que ayudarlos los condena en términos que la naturaleza de ese movimiento, tal como el de Podemos, era la disrupción? En la medida que Podemos se fue pareciendo cada vez más a la política tradicional, con sus pecados como la corrupción, como que no lograron cautivar a las masas, como que el mensaje indignado empezó a perder vuelo. Los personalismos. Como apareció Vox, Ciudadanos desapareció el otro partido, Albert Rivera no sé qué está haciendo, pero eso no puede ser que ya el Frente Amplio, ¿cuál es la razón de existir si no es por el repudio de la gradualidad? Como, ¿qué es lo que queda? Claro. De su proyecto, ¿no? Yo creo que esa es una gran pregunta, un proyecto que se definió fundamentalmente desde la impugnación y que en el gobierno su aprendizaje ha consistido en parte en renunciar a todas las cosas que los habían definido o bien en que esas ideas que los habían definido fueran derrotadas electoralmente, como fue el caso del proyecto de la convención. Igual hay una elaboración que hacer, ¿no? No puede ser simplemente, sí, ya aprendimos y ahora, bueno, entonces son lo mismo que aquellos contra los cuales se alzaron, porque esta nueva generación no solo se alzó contra la derecha, se alzó muy fundamentalmente contra la izquierda, ¿no? Claro. Contra la concertación, el proyecto de la concertación. Y las cosas son más complicadas aún porque además acá no solo hay, esto lo dijo Alfredo la otra vez, acá no solo hay una tensión entre
la nueva izquierda y la izquierda, un diálogo intergeneracional tenso que no se ha resuelto, sino que la propia izquierda, la centroizquierda, se tensionó ella misma respecto de qué hacía frente a la impugnación de los jóvenes, ¿no? Entre los autocomplacientes y los autoflagelantes, que fue la figura famosa, emblemática, en la que se resumió esa tensión, ¿no? Y que ellos mismos, esos mismos, los autoflagelantes, por así decir, también tienen que hacer como una revisión y una corrección, porque no simplemente pueden llegar y aparecer como si siempre hubieran reivindicado toda esa herencia, sino que parecen ellos mismos estar reivindicándola mejor hoy día después de haber sido gobierno con esta nueva izquierda, ¿no? Yo creo que es difícil. Eolo les plantea una gran tarea a este gobierno. Ojalá lo estén escuchando y le pidan ayuda, porque le puso altas expectativas. Me parece que está bien. Yo estoy de acuerdo que las cuentas públicas tienen un peso en Chile, es una oportunidad. Al presidente le gusta hablar, le gustan los discursos, siempre aprovecha esas oportunidades. Efectivamente, por la edad que tiene y mucho de su entorno son personas que les haya ido como les haya ido, van a seguir presentes en política y tienen mucho tiempo para seguir estándolo. Además, y les interesa. Perdón, el presidente, cuando uno es presidente, le queda nada más que ser de nuevo presidente. Por supuesto, como sabemos en este país. Y bueno, yo no soy experta en comunicación política en absoluto, y quizás es muy malo mi consejo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Eolo, además que, digamos, ¿qué tipo de balance es el que hay que ofrecer, ¿no? Es obvio que este discurso es una despedida, no para siempre, digamos, no el retiro, pero sí de un gobierno que va terminando y de un gobierno muy singular. O sea, muy singular por las cosas que le pasaron, pero también por el momento político en el que llegó. Que él tiene harta responsabilidad en ese momento político, pero es más grande que él mismo, digamos. O sea, las cosas que pasaron en Chile exceden al Frente Amplio y a esa coalición de izquierdas, ¿no? Tiene que ver con el estallido, tiene que ver con la crisis del gobierno de Sebastián Piñera, que es previa al estallido, ya estaba bien dibujada la crisis y las dificultades del gobierno de Sebastián Piñera estaban ya dibujadas para el asesinato de Camilo Catrillanca, digamos. O sea, un año antes del estallido ya estaba todo muy difícil para el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, ese momento político singular también le fija ciertas características, pero en fin, el estallido, la convención y cómo el gobierno ató su identidad a esa convención y a considerarse los representantes más idóneos del descontento expresado en el estallido, marcó mucho las características de este gobierno y sus problemas. Y yo creo que la oportunidad está, que esto lo hemos conversado varias veces en la radio, en cómo mostrar que los aprendizajes, digamos, no son volteretas instrumentales, ¿no? Que es lo que se le acusa muchas veces al presidente, más o menos injustamente. Es muy bueno aprender, es muy bueno. Necesitamos una política que sepa reconocer sus errores, enmendar el rumbo, pero también necesitamos una política consistente que sepa justificar las razones de los cambios en esas posiciones, ¿no? Y yo creo que ese esfuerzo está pendiente y acá el presidente puede tener una oportunidad, ¿no? Está bien, muy bien, obviamente tiene que mostrar, es parte del juego de la política, tiene que mostrar todo lo que han logrado hacer y seguro los consejos de Olo ahí están muy bien, pero también tiene que mostrar el tipo de aprendizajes que tuvo, muchos a la fuerza, digamos, no por convicción propias, sino presionados por las circunstancias que no estaban en sus manos y que les derrumban cosas muy sustantivas. O sea, ¿cómo se para Gabriel Boric y su entorno después de los aprendizajes de las lecciones de este gobierno para seguir siendo una fuerza que quiere la alianza y la unidad de las izquierdas, pero que tiene su propia identidad como partido político también, ¿no? Y el riesgo de la instrumentalidad, de la poca credibilidad es un riesgo alto. Yo creo que como siempre decimos acá, la política es también palabra, o muy fundamentalmente palabra, no solo acción. Es un momento para intentar hacer esas elaboraciones, por último, como proceso reflexivo, interno, más allá de las eficacias que pueda tener en la ciudadanía, pero que sea una oportunidad de elaboración crítica, de un ejercicio comprensivo, honesto, para quienes estuvieron en el gobierno por 4 años. Eolo Díaz Tendero, ¿qué opinas? Mira, yo creo que hay... sí, no, esto es complejo, pero fíjate, mira, yo tengo la impresión que
A ver, ha habido frases famosas en estos discursos, digamos, me parece, de hecho, rastreando un poco la historia de estos mensajes frente al Congreso Pleno, la vía chilena al socialismo surge en el primer mensaje de Salvador Allende al Congreso Pleno, ¿no? Ahí instala la vía chilena al socialismo, digamos, ¿no? Bueno, comentaba recién lo de los derechos humanos, digamos, y cómo Aylwin avanza ahí, digamos, y cómo se fija también una definición de lo que iba a ser la transición cuando él inaugura. Me parece que son una oportunidad de dar una explicación del momento histórico que se tocó vivir, digamos, ¿no? Y rescato lo de Josefina. Yo creo que es un momento de mostrar cómo se hacen aprendizajes sinceros que implican también madurez en el ámbito de la política, digamos, ¿no? Me parece que hay un momento que puede ser de un cierto calado histórico, ¿no? Por lo que estamos viviendo tanto en la definición de las derechas como lo que se está viendo en la definición de lo que eso implica para las izquierdas como desafío, ¿no? Y yo creo que ese es el principal talante que tiene. Ahora, me parece que a propósito de la discusión de flagelantes y complacientes, digamos, yo siempre estuve en los autoflagelantes, y claro, no es que haya tampoco una vuelta de péndulo en donde tú dices, no, si finalmente los 30 años fueron todo lo que quisimos, digamos, ¿no? No, lo que hay es, yo diría, y además estoy pensando en los actores base de ahí, estoy pensando en los discursos del Norbert Lechner, por ejemplo, que están a la base de eso, ¿no? En términos de cómo se diseñó metodológicamente, los estudios que se hicieron. Y ahí siempre Lechner dijo, ojo, acá hay que pensar un orden distinto, ¿no? Y por lo tanto, no es que nosotros estemos pensando solo en cómo pararnos críticamente frente a lo que hay, sino de cómo frente a esa mirada de cómo la ciudadanía empieza a mirar con distancia a la política, nos hacemos el desafío de la reflexión sobre cuál es el orden democrático la ciudadanía quiere. ¿Qué tipo de políticas públicas instalamos para construir ese orden político, ¿no? Y por lo tanto, me parece que el aprendizaje de ese debate tiene que ver, ojo, acá no es solo cambiar. Ese cambio tiene que ver con consolidar, ¿no? Y esa consolidación del orden que me parece que es la amalgama que deberíamos pensar es posible de extraer de esta experiencia de 4 años de la relación entre estas dos generaciones. Claro, digamos, que un ¿no? buen ejemplo de eso es el auge, yo creo. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Más que el CAE. Sí, más que tuvo el CAE. mala vejez el CAE, pero en su momento se entendía. Pero Así es. el auge es un mecanismo socialdemócrata completo. Así es. Y lograron sacarlo adelante. Oye, sí, otra cosa que de las moralejas que la derecha tiene que hacerse cargo también de lo que pasó con el Frente Amplio es que esta idea de creer que hay estados de ánimo de la ciudadanía relacionados con izquierda y derecha y que esos estados de ánimo son definitivos es un gran error. Porque al final el estado de ánimo permanente de cierta ciudadanía es la indignación. Entonces ahora van a votar contra el gobierno, contra Boric, yo creo que más contra el gobierno, pero eso no quiere decir que haya una claque de Kass lovers o de derecha lovers, sino que van a ser infieles inmediatamente cuando ya desgaste o no se cumpla. Entonces por eso son tan importantes, creo, las políticas públicas concretas para morigerar esa molestia, indignación, el cabreo que hay en general de la gente. Sí. O sea, en la encuesta de la Portales, la otra vez sale la mayor molestia, no, lo que le provoca rabia, esa es la palabra, es no llegar a fin de mes. Sí. Sí. Muy buena encuesta la que hizo más Sí, ahí la otra, muy Es interesante. buen ejercicio de la rabia. Desde la lógica, digamos, de las sensaciones. Ahora, claro, yo creo que ahí el desafío está súper concreto, ¿no? O sea, el desafío es concreto. La rabia domina, ¿no? Pero claro, esa rabia tiene como contrapartida el hecho de que, voy a ponerlo así, de que me solucionen algún problema. O sea, es como, fíjate, pero ¿para qué me sirve la democracia? Sí. Más allá de la descripción valórica que me enseñan en el colegio, de las ceremonias democráticas y todo, pero ¿para qué me sirve, no? Bueno, y eso tiene que ver con la seguridad que se entrega o no se entrega, ¿no? Y por lo tanto el desafío del delivery de la democracia es fundamental. Ahora, ojo, ahí no es cualquier solución. Yo creo que ahí se juegan los proyectos políticos, en definitiva, ¿no? Las políticas públicas no son neutras, ¿no? Cuando yo diseño una política pública, hay una matriz de concepción de mundo, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, si yo soluciono una controversia de un problema concreto de la ciudadanía basada en la competencia y el mercado, estoy construyendo un tipo de sociedad. Si yo la soluciono desde la lógica de la colaboración y la solidaridad, la estoy construyendo en otro tipo de sociedad. Bueno, ahí se juega. Yo creo que ahí es donde se juega justamente el aprendizaje final de qué es lo que yo le entrego a la ciudadanía y cómo esos
artefactos de política pública que yo instalo en el cotidiano de la ciudadanía van generando cambios hacia un Eso tipo es clave, de sociedad, ¿eh? hacia otro. Porque ¿no? que las soluciones pueden ser de derecha a izquierda, pero tienen que solucionar. Así es. Si no solucionan, Así es. no son Y que soluciones. no es puramente instrumental, o sea, no es que los ciudadanos, puede ser, digamos, que eran puro como un cliente, ¿no? Que le solucionen los problemas, sino que efectivamente la legitimidad de la democracia se prueba no solo en que defiende principios abstractos, sino que eso se hace en carne y como dice la encuesta CEP, ¿cierto? Que la gente como uno, como dice la encuesta CEP, que es en el fondo la gente común, pueda notar en el día a día por qué es distinto y por qué es mejor vivir en democracia, ¿no? Así Es una deuda gigantesca. La derecha tiene pendiente y arriesga, no puede arriesgarse a creer que el estallido fue un desvío, que eso fue algo que yo escuché, una desorientación momentánea de la ciudadanía y por lo tanto la elaboración de qué pasó en la previa al estallido, no solo para el estallido, porque ahí pasa también la oposición, en fin, ¿Cómo en la llegamos previa ahí, al de hecho? estallido, Claro. qué responsabilidades tuvo ella ahí, que gobernó 2 veces desde el retorno a la democracia, tiene que sacar lecciones y en esto que siempre lo dice Daniel Mansuy, ¿no? Que el 19 de octubre la gente no salió a la calle a pedir que las fuerzas de orden restablecieran la normalidad en la ciudad, sino a decir basta, se acabó, esto es suficiente, parece que esto era necesario, ¿no? Esa es parte de la tragedia de la crisis que tuvimos y la derecha no puede olvidarse de ello. Oye, ha sido un gusto como siempre, muy buena conversación y antes de escuchar las efemérides de hoy, lunes 19 de mayo, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común, liderar en materiales y soluciones críticas para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en www.cap.cl. Atención, si tienes un negocio, este dato es para ti. Con GetNet, la maquinita roja de Santander, puedes recibir la plata de tus ventas el mismo día. Los feriados, Año Nuevo, Halloween, cuando sea. Con GetNet tienes todo para crecer. Conoce y contrata en getnet.cl. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue vive en primeros pueblos. Visítalos en Casa Costanera, acá en Santiago, Mall Plaza Trébol, en Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa CMPC. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic, desde solo 0.77 UF más IVA mensual, incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudental AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudental AGF. Conoce más de esta alianza en prudentalagf.cl. Elige una fibra que te toque la fibra con el plan 800 megas, Zapping Plan Fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM, nadie te da más. Desde la salud de tu familia hasta la universidad de tus hijos, con Vicevida asegura tus ahorros, protección y jubilación. Vicevida planifica y asegura un futuro con tranquilidad. Página 13. Esto es ACC, obvio. Y un día como hoy, 19 de mayo de 1954, nació Phil Root, que es el baterista de AC/DC. Gran grupo. ¿Se murió Angus Young? ¿No? Pues está enfermo, parece. Sí, está enfermo. Sí. Que era el que se viste de escolar. Sí. En 1995 nació Malcolm X, personaje de la reivindicación afroamericana en Estados Unidos. El año 1896 nació el presidente Jorge Alessandri Rodríguez. En 1962 está esa icónica imagen de Marilyn Monroe cantándole a John Kennedy. Deberíamos puesto esa canción, ¿eh? Happy Birthday, Mr. President. Y en 1992 nace el cantante inglés Sam Smith. Yo les comentaba que estuve con Sam Smith una vez en el Hyatt, me fui a los Hyatt y justo estaba él porque venía a Lollapalooza. Debo ser verídico, no tenía idea de quién era, pero mi mujer, que es bastante más joven que yo, se rindió ante Sam, lo abrazó y Sam le dio un mensaje. Solo le pidió que él lo tenía que grabar. Fíjate.
Debe ser para controlar la Claro. control editorial. Claro, claro. Para que no le firmen los callos de repente. Prudente. Claro. Oye, sí, un gusto. Esto es Página 13. Nos escuchamos mañana martes. Que tengan un excelente fin de día. Chao. Que estén Chao. bien.